adelantado Jaime Chincha, es el primer ministro Salvador del Solar, un hombre que anda muy ocupado esos últimos días porque estuvo las 16 horas que requirió su comparecencia ante el Congreso el jueves y luego más de 8 horas el sábado en una negociación sobre el tema Las Bambas. Esta negociación, este diálogo, dio lugar a 2 acuerdos, uno con el Estado y la comunidad, levantamiento de la carretera contra el levantamiento del estado de emergencia, y uno entre la empresa privada china y la comunidad bajo supervisión de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo ve usted las posibilidades de que este acuerdo firmado por el presidente sea sometido a una consulta y sea ratificado por la comunidad de Fuerabamba de manera tal que usted vaya el día jueves a Chalwa Huacho? Así es, Fernando, Jaime, muy buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente, hemos tenido 2 acuerdos distintos. El primero se refiere a esta negociación larga y trunca por momentos que hubo con los comuneros de Fuerabamba respecto del fondo Yavi Yavi, que es un fondo que ellos tienen a 130 kilómetros de Fuerabamba, esto ya es Cusco, es en Chumbivilcas, y que había un bloqueo selectivo respecto de los camiones de la mina. Llegamos a un acuerdo, comenzamos, recordemos, nuestro diálogo el domingo anterior en la conferencia episcopal. Este sábado Gregorio volvió luego de haber consultado con la comunidad. Las posiciones se fueron acercando, esto se hizo con la presencia de la Iglesia, con la presencia de la Defensoría del Pueblo, y se alcanzó un acuerdo entre la empresa y la comunidad representada por Gregorio, con presencia en todo momento del diálogo del abogado de Gregorio, del Estado, representado en este caso por mí como presidente del Consejo de Ministros, y de la Defensoría del Pueblo. Adicionalmente, hay un bloqueo que se generó cuando Gregorio Rojas fue detenido en Manantiales. Esto ya es en Chalwa Huacho, a la entrada de la unidad minera. Ese bloqueo no existía antes. Sin embargo, con el tiempo, por solidaridad con Gregorio, otras comunidades se han sumado. De forma que, habiendo resuelto lo de Yavi Yavi, que ahora Gregorio va a explicar a su comunidad los términos del acuerdo, tenemos esta otra situación en Chalwa Huacho. ¿Qué es lo que reclaman las diferentes comunidades ahí? Que se avance con el plan de desarrollo que el presidente Vizcarra firmó con ellos cuando él era ministro de Transportes y Comunicaciones. Ellos exigían la presencia del presidente y hemos acordado que si hay hoy un levantamiento de la vía, tendremos una reunión en la que yo también participaré el jueves. ¿Qué garantía hay a esta hora de la mañana, 8:06, para transmitirle al público que nos está escuchando a la luz de lo que se ha firmado? Primero, hace minutos en la rotativa del aire, el señor Gregorio Rojas ha dicho algo así como que no tiene muy claro lo que ha firmado y que podría eventualmente haberse equivocado. Eso como la primera arista de incertidumbre. La segunda, lo que han dicho en la víspera los señores Edison Vargas y Paredes Terry, Jorge Paredes Terry, que está muy vinculado al Movadef, y el señor Gregorio Rojas no lo sabe, de que esto se llegue a plasmar en la realidad. Es decir, da la sensación, perdóneme que tenga este ánimo, de que esto podría fracasar. Creo que tenemos que ver las cosas en perspectiva. Hay una larga cantidad de semanas durante las cuales no se ha podido llegar a ningún acuerdo. En las breves semanas en las cuales nuestro equipo ha entrado a tallar, hemos conseguido llegar a un acuerdo que Gregorio llevará a la comunidad y hemos conseguido acercarnos a las posturas de los reclamos de Chalwa Huacho. En muy poco tiempo. Había gente que pensaba que esto no tenía ninguna otra solución y nosotros hemos apostado por el diálogo, y en el diálogo hemos descubierto que es posible acortar distancias y llegar a acuerdos. Gregorio estuvo acompañado todo el tiempo por un abogado. Tuvimos 2 o 3 intermedios para que consulte con el grupo de comuneros que lo acompañaban, para que haga llamadas telefónicas, y fue volviendo y volviendo a la mesa diciendo: yo creo en este acuerdo. Yo tengo mucho respeto por Gregorio, que es el respeto que uno adquiere con una persona con la que tiene negociaciones largas en la mesa. Tengo mucho respeto, creo que sabe muy bien lo que está haciendo y entiendo cuando él dice que necesita la ratificación de su comunidad, pero él ha firmado como presidente de la comunidad, yo creo que no solo con conciencia de lo que firmaba, claramente, sino considerando que era un acuerdo favorable para los intereses de su comunidad. El respeto pasa por la legitimidad, y tal parece que estos señores Vargas y Chávez, o Paredes Terry, quiero decir, lo están desautorizando. Yo creo que ellos tienen que explicar por qué quieren desautorizar esto, por qué quieren evitar que haya un acuerdo, qué intereses los mueve.
el señor Paredes Terry, según he escuchado a Gregorio dice que recién lo conoce, que lo conoce hace muy poco, al menos es lo que he escuchado de Gregorio. Es lo que ha dicho esta mañana en RPP, sí. ¿No? Mientras que el señor Paredes Terry se ha presentado aquí en RPP diciendo que él representa a la comunidad como un asesor y a no sé cuántas otras comunidades. Yo creo que si el presidente de la comunidad, que viene de haber estado de vuelta con su comunidad, considera que tiene un buen acuerdo, es la comunidad la que debe ratificarlo. No creo que alguien distinto al presidente de la comunidad pueda decir creo que se equivocó, creo que están tratando de sembrarle inseguridad a Gregorio, también su vicepresidente. Estos conflictos no necesariamente son extraños en una comunidad, pero lo que sabemos es que es la comunidad la que va a finalmente ratificar esto, decidirlo. Y esto es por ley, ¿no? No es una cosa excepcional que una firma hecha por el presidente en Lima sea sometida a una ratificación de la base. De hecho, nosotros el domingo anterior le ofrecimos a Gregorio ir a Yavi Yavi para que sea con la comunidad, buscando que alcancemos el acuerdo con la comunidad, pero él nos manifestó que él prefería volver a hablar con la comunidad y regresar a la sede de la conferencia episcopal para que sigamos conversando. Y entonces, para darle más confianza, dijimos, muy bien, ¿prefieres esos términos? Lo hacemos aquí en Lima. Él ha firmado, yo sé que convencido de que tenía un buen acuerdo, he sido testigo de las negociaciones y ha estado acompañado todo el tiempo por un abogado. Esto ha sido, como corresponde, largo y difícil, pero necesitamos que Gregorio le explique a la comunidad. Porque, ¿qué ocurre? Gregorio considera que esto está bien y salen estas voces discordantes a decir esto está mal, no he escuchado a la gente. ¿Sabe qué pasa? Que esas voces discordantes llegan a la población, que es la que tiene que tomar la decisión y la que tiene que decidir darle o no legitimidad al acuerdo que usted ha firmado. Por eso es que es importante que Gregorio converse con la comunidad y les explique cuál es el contenido del acuerdo, en lugar de que se dejen guiar por rumores, quizás malintencionados, para que tengan la tranquilidad de que se trata de un buen acuerdo. Si es que todo discurre en el mejor de los escenarios, usted iría el día jueves a Chalhuahuacho, ¿y qué propone ahí? Atender el reclamo fundamental de los representantes de diferentes comunidades de este distrito de Cotabambas, que es Chalhuahuacho, donde está la mina, para decirles, esto es lo que hemos avanzado en el plan, ustedes reclaman mucho más y nosotros reconocemos que tendríamos que haber hecho más. El Estado peruano es como un vehículo que no alcanza muchas velocidades, en todo caso se demora en alcanzar velocidad, y hemos acordado priorizar, enfrentar todo el plan de desarrollo y decir qué cosa de esto queremos priorizar, qué es más fácil de hacer, qué es más importante. Vayamos paso a paso, en lugar de querer completar todo un plan de 2.800 millones, elijamos y hablemos de plazos de 90 días, de 180 días, de un año y vayamos verificando. Hay una confianza que se ha perdido, si es que alguna vez existió plenamente, que tenemos que trabajar por recuperar. El propio trabajo del diálogo en la mesa ha sido un trabajo minuto a minuto, al paso de las horas, de ir reconstruyendo la confianza, de que puedan haber palabras que tengan alguna credibilidad. Estas palabras tienen que ser acompañadas por gestos de ambas partes y por acciones que vayan reconstruyendo algo que... ¿Insistieron en la liberación de los Chávez Sotelo? Hubo algunos comuneros que insistían en eso, tal como se hizo con Gregorio y quienes lo acompañaban la semana previa. Explicamos con claridad que el Estado son como tres grandes hermanos. Muchas veces dicen el Estado es el papá, ¿no? El Estado es un papá como si fueran tres hermanos y estos hermanos no pueden decirle al otro lo que tiene que hacer. Hay una justicia, les hemos explicado, que es independiente. Esa misma justicia que dio una detención preliminar de 15 días a Gregorio y a sus asesores y que luego cuando fue reclamada corrigió y dijo, es verdad, tendría que haber sido solo 10, es una justicia que opera. Esa justicia que consideró que Gregorio podía continuar en libertad es la misma justicia que ha considerado que sus asesores merecen una prisión preventiva. Entonces, hay varios comuneros que entienden eso. No todos los comuneros en Chalhuahuacho, sin duda, no todos los comuneros en Cotabambas consideran que es esencial que los hermanos Chávez Sotelo tengan que recuperar la libertad. No, está muy claro que estamos hablando aquí de la comunidad. Ellos no son comuneros y si hubieran cometido un delito entienden que merecen ser juzgados. Claro, hay incluso algunos dirigentes que lo que creen es que estos audios son falsos, que no son los Chávez Sotelo los que están hablando. Y ese mensaje se va corriendo y al final ellos creen que los Chávez Sotelo son inocentes o son perseguidos por el propio gobierno. Entonces, vivimos en una época de posverdad donde muchas cosas pueden creerse sin tener ningún sustento. También es cierto que inicialmente se leyeron transcripciones, no eran las voces correctas, pero luego han salido voces de otros audios y creo que hemos abierto un espacio para que se entienda.
La justicia es independiente del Ejecutivo. El Ejecutivo no puede tomar decisiones en ese sentido. Y si una persona se pasa una luz roja, debe asumir la consecuencia de pasarse una luz roja. Y si es algo mayor, debe asumir consecuencias mayores. ¿Tenemos alguna idea de cuáles son los términos del acuerdo entre la empresa minera y la comunidad de Fuerabamba? Sí, nosotros hemos sido testigos de este acuerdo. Ambas partes han decidido mantenerlo en reserva, pero es un acuerdo positivo, no tiene solamente un punto, es un acuerdo que hace referencia a acuerdos previos que tenían que no han sido cumplidos del todo. Creo que es un acuerdo, he sido testigo de la negociación, que dejó muy satisfecho a Gregorio y a su abogado. Al acuerdo económico se refiere también. Es un acuerdo porque económico. En el punto 2 del acuerdo dice hay un acuerdo económico mutuamente satisfactorio. Sí, y es un acuerdo que por lo que yo pude atestiguar, es un acuerdo que consideraron positivo. Fue consecuencia de una negociación larga, difícil, complicada, que consiguió resumir en muy poco tiempo algo que no se había conseguido en semanas previas, pero entiendo cuando Gregorio dice, Gregorio, ante estas voces que están tratando de sembrar inseguridad, necesita explicar directamente en su comunidad qué es lo que se ha acordado. Nosotros confiamos en que este acuerdo, que es oficial, que ha sido bien firmado, bien explicado a la comunidad, debería tener resultados positivos. Primer ministro, sabemos que tiene muy poco tiempo, de manera que queremos abordar el otro tema que tiene usted en agenda, que es el de las reformas políticas. Algunos se han preguntado si el espíritu de la reforma sigue soplando en su compromiso político o se ha visto amainado por otras demandas. Y reforma quiere decir, sabemos, sobre todo para el presidente de la República, reforma judicial y reforma política. ¿Cuándo veremos proyectos de ley que materialicen la inspiración de la Comisión Tuesta? No vamos a haber terminado esta semana sin que hayamos presentado los proyectos de ley. Recuerden que tuvimos conversaciones con todas las bancadas políticas los días lunes y martes de la semana previa antes de ir a la investidura. Esto fue una preocupación también de más de una de esas bancadas. Antes hemos tenido esta crisis de las bambas que ha tenido picos muy altos y hemos tenido durante ese tiempo conversaciones al interior del Ejecutivo discutiendo una reforma muy rica, muy valiosa y definiendo cuál va a ser la postura del Ejecutivo. No quisimos llevarla a la investidura, puesto que la investidura supone un voto de confianza que si incluía la presentación de los proyectos de ley podía leerse, y fue preocupación de más de una bancada, como si te doy la confianza, estamos aprobando entonces tus proyectos de ley y el Parlamento no va a tener opción de discutirlos. Por dejar eso absolutamente claro, les confirmamos a las bancadas que eso no iba a ser así, pero sabemos, hemos tenido ya los avances necesarios en el Ejecutivo y cuando digo que no terminará esta semana sin que los presentemos, no es solamente cierto, y creo que ni siquiera vamos a tener que llegar al fin de la semana, sino que el espíritu de la reforma sigue siendo esencial y prioritario para este gobierno, tanto la de justicia como la política. Desde otro lado, o visto desde el otro lado, los gestos en política cuentan. Llevar un proyecto no necesariamente es presionar, sino dar el mensaje hacia la gente de que realmente están comprometidos con una reforma política, pero lo que yo quería preguntar es, ¿qué va a pasar finalmente con la bicameralidad? Porque la bicameralidad, el 9 de diciembre, fue rechazada por la población. Yo tengo muy claro que el proyecto de aquella votación tuvo vicios que dañaron el fondo y el espíritu de lo altamente positivo que es la bicameralidad. Sin embargo, no podemos aprobar una reforma sin que esta que fue rechazada previamente no pase por el mismo tamiz. Es decir, el proyecto de la bicameralidad necesariamente, pregunto, ¿tendría que pasar por un referéndum? El proyecto en general, y es muy importante que lo dejemos en claro, va a definirse finalmente en el Congreso. Es decir, esto va a entrar a la cancha política del hemiciclo para que diferentes posturas se negocien y se discutan y espero, y es lo que queremos, que la opinión pública acompañe esta discusión. El Ejecutivo... Perdón, el presidente Vizcarra, el 9 de diciembre, incluyó en la cancha al pueblo. Lo sé. No, por supuesto, y por eso el pueblo no puede estar ausente. El Ejecutivo va a presentar una reforma política bastante clara en conciencia de que el Parlamento, y esa es su potestad, discutirá no solamente esta reforma, sino otros proyectos que el propio Parlamento yo pregunto concretamente sobre la bicameralidad. Nosotros vamos a presentar nuestra propuesta muy clara respecto a lo que recibimos de la Comisión de Alto Nivel presidida por Fernando Tuesta, sabiendo que el Parlamento tendrá
la potestad de discutirla, pero va a quedar muy clara cuál es la posición del Ejecutivo. No quiero adelantar cuál es en este momento, porque cuando lo presentemos va a ser muy claro, pero hay una posición muy clara de lo que nosotros pensamos debe discutirse la reforma política. El Parlamento luego tendrá la opción No habrá referéndum entonces, está descartado. Nosotros no estamos proponiendo ningún tipo de referéndum adicional respecto a esta reforma. Vamos a presentar la reforma que el Ejecutivo considera que debe discutirse esta misma semana. Primer ministro, muchas gracias. Nos había dicho que a las 8:20 tiene que marcharse. Nosotros cumplimos nuestros compromisos, de manera que gracias por lo que nos ha dicho. Uno, sobre la posibilidad de que se desbloquee la carretera y se ratifique lo acordado entre el Estado y la comunidad de Fuerabamba hoy mismo, quizá mañana, y también sobre el hecho de que antes del fin de la semana tendremos proyectos de ley sobre la reforma política. Muchas gracias y tengamos todos una exitosa semana. Muchas Buenos días, señor primer ministro. Premier. Hasta pronto. Hacemos una pausa y retomamos nuestro programa. Fuerabamba. A partir de las 8:03 hemos entrevistado al primer ministro Salvador del Solar. Es el turno ahora de los analistas que miran estos problemas con el distanciamiento que da sus respectivas disciplinas. Todas las voces están aquí en RPP. Todas las voces. Un antropólogo, Javier Torres, que cubre para el conjunto del país temas rurales a partir de su organización SER, Servicios Rurales, justamente, y junto a él dos comunicadores, Oscar Díaz y José Salazar, que nos han dicho que no tienen nexos profesionales con el conflicto, pero sí conocen una metodología y tienen una experiencia. Quisiera comenzar preguntándole a Javier Torres. Nos ha explicado el primer ministro que es no solamente tradicional, sino de mandato legal, que un acuerdo firmado por el presidente de una comunidad campesina en Lima sea sometido a una ratificación por parte de su comunidad. ¿Esto es exacto? En Lima, en Nueva York y en cualquier parte del mundo, la asamblea comunal es la máxima instancia de decisión de una comunidad. Normalmente el presidente puede tomar acuerdos y estos acuerdos, y en todos los conflictos anteriores los hemos visto, son llevados a la comunidad y la comunidad en asamblea tiene que decidir. La tradición es que se ratifica porque el presidente tiene cierta autoridad, tiene cierta legitimidad. En el caso del conflicto que estamos viendo, vemos que hay una tensión, que hay un debate, hay posiciones, y entonces la asamblea finalmente es la máxima instancia de la comunidad. O sea, la asamblea es la que decide si la comunidad sigue existiendo, la asamblea es la que decide si la comunidad vende tierras, la asamblea es la que toma esas decisiones y el presidente de alguna manera representa a la asamblea, pero dada la magnitud de ese tema, hay que esperar a esa decisión. Y ha sido la tradición. Hemos tenido varios conflictos donde Javier, se toma el acuerdo y luego se ratifica en la asamblea. Lo que pasa, a ver, ¿qué ocurre cuando, digamos, antes de seguir, ¿no? Esta mañana, el señor Gregorio Rojas lo que dice en líneas generales es que no tiene muy claro lo que ha firmado. Entonces, transmitiendo un mensaje así, él va a ir a la comunidad y les va a decir qué. Es decir, ¿cuánta legitimidad o cuánto peso puede tener un dirigente cuando dice eso en la radio a la mañana? Bueno, eso ya es parte del juego que tenemos desde ayer con, en especial, el señor Paredes Terry, que es el que vino a introducir ese factor en el conflicto. Del cual ha dicho esta mañana Gregorio Rojas que lo conoce desde hace muy poco tiempo, ¿no? Y además ha aclarado que tampoco es el asesor legal, sino que se ha presentado como asesor político. Bueno, en fin, pero evidentemente hay una situación de tensión y hay una situación donde la comunidad tendrá que deliberar. O sea, en este momento... Usted dice que es tradicional que se someta a consulta, pero ¿usted recuerda precedentes en que la comunidad haya contradicho lo que ha afirmado su presidente? Pocas veces se ve eso, ¿no? Normalmente se ratifica el acuerdo porque se supone que ha habido una comunicación. Ahora, pueden haber otros elementos que ellos estén tomando en cuenta, porque si bien se llega al acuerdo de la comunidad con la empresa y el gobierno, con la presencia de Monseñor Cabrejos, a la vez también el resto de comunidades que no están en el acuerdo han expresado de alguna manera su malestar porque le han dicho
Fuerabamba está ratificando solo su acuerdo. También puede ser que haya una evaluación de que esto puede generar un conflicto entre Fuerabamba y las otras comunidades. Eso. A ver, José. Sí. La gestión de la crisis. La gestión de la crisis, primero, lo que se ha resuelto, en segundo lugar, los actores, cuán legítimo puede ser la actuación o cuán legítima puede ser la actuación de Gregorio Rojas, no tanto por él mismo, sino por el esfuerzo de venir, sentarse y, en fin, y haber hecho lo que ha hecho, sino por cómo es descalificado por otros actores como Edison Vargas o como Jorge Paredes Terry. Exactamente lo que dijo Rojas sobre Paredes Terry es que lo conoce hace una semana y media. ¿Cuál es tu evaluación? Mira, antes de responderte, permíteme recordar cuál era el foco de este conflicto. Este conflicto empieza por un pedido de compensación económico de la comunidad porque se estaba usando una vía que fue reclasificada. Ese es el tema del conflicto, ese fue el tema del conflicto. Y ahí están los montos. Antes del 20 de marzo, los montos oscilaban entre $1 millón que ofrecía la empresa versus $34 millones que pedía la comunidad. Ok, hasta la semana pasada los montos bajaron, cambiaron, la empresa ofrecía 10 millones y la comunidad pedía 40. El presidente del Consejo de Ministros nos ha dicho hoy día de que en la reunión del sábado, y todos sabemos eso, se han firmado 2 acuerdos. Un acuerdo público, que es el acta que tenemos todos, y un acuerdo privado. En ambos acuerdos, el señor Rojas acepta las condiciones, la nueva condición económica de la empresa. Por tanto, el foco del conflicto ya está resuelto. O sea, si el pedido, esta no es una crisis medioambiental, esta no es una crisis por la operación de la mina, es una crisis por una compensación económica que además hay que decirlo, el Ministerio de Transporte pagó una parte y la empresa privada pagó una y va a pagar otra. Entonces, ya el foco, desde mi punto de vista, está resuelto. Desde el punto de vista económico. Actores que han aparecido. Ahora, correcto. Estos actores, aquí yo veo un problema de legitimidad de estos actores, ¿no? Porque, claro, el señor Paredes asiste a esta reunión, se supone, por invitación de la propia comunidad. El hecho de que haya asistido es que ha sido invitado por la comunidad. Al interior de las comunidades también existe este tema de legitimidad, este tema de institucionalidad. El desconocer un convenio que se ha firmado acá en Lima, lo que te está diciendo es que la comunidad, como muchas comunidades, Javier lo puede decir, hay un problema institucional de no reconocer acuerdos. Te voy a decir algo, posiblemente el próximo presidente de Fuerabamba quiera desconocer los acuerdos que hoy día se están discutiendo y se están firmando, porque eso es lo que ocurre. A la mañana lo que dijo fue que no sabía muy bien lo que había firmado. Así es. Así es. Y que conoce a Jorge Paredes Terry hace una semana y media, siendo Paredes Terry el asesor político y teniendo Paredes Terry vínculos con el Movadef. Yo creo que él se está protegiendo, ¿no? El señor Rojas yo creo que se está protegiendo porque en la comunidad va a haber mucho debate y posiblemente hay un grupo de personas que no están de acuerdo con este... José Salazar, comunicador, muchas gracias. Vamos a retomar nuestra entrevista también con otro comunicador, Oscar Díaz, después de la pausa, y con el antropólogo Javier Torres. Vamos a la pausa. Son las 8:36, estamos conversando con 2 comunicadores y un antropólogo a propósito del conflicto en las Bambas. José Salazar, usted ha tenido que ver desde casi 20 años con conflictos sociales similares. Oscar Díaz. En este caso, Oscar Díaz, todo el mundo se dice de acuerdo a solucionar el conflicto, pero es verdad que todas las sensibilidades políticas quieren resolver el conflicto, o hay algunas que al revés creen que pueden tener buen viento si se mantienen en el conflicto en detrimento del gobierno. Obviamente no estoy descubriendo la pólvora si digo que el APRA, con Alan García a la cabeza y Fuerza Popular, se frotan las manos ante la posibilidad de que este conflicto no sea solucionado, ¿no es cierto? Pero los buenos peruanos creo que tenemos que preocuparnos, ¿no? Yo quería complementar un poco, si me permiten, lo que decían mis colegas, ¿no? Yo tengo una empresa, hace 19 años, viceversa, que trabaja conflictos. Por ejemplo, nosotros logramos, junto a una empresa minera que era Perú Copper, que había tomado a la adquisición del proyecto Toromocho, una asamblea, y en el 98% de la asamblea se manifestó a favor del reasentamiento de Morococha, y se creó una nueva... Eso hoy se convierte en el
proyecto Toromocho. Ese proyecto que costó $2 millones a la empresa Perú Copper, una empresa canadiense pequeña, se vendió a $870 millones a Chinalco, la actual operadora. O sea, cuando a mí me preguntan, ¿es viable y es un buen negocio hacer un trabajo social bueno, positivo? La respuesta es sí. Cuando me preguntan, ¿las asambleas son todas malas? No. Hay asambleas buenas, pero se tiene que hacer un trabajo previo y eso lo saben perfectamente mis colegas aquí. Lo que pasa es que, Fernando y Jaime, estamos ante una situación hoy en que ya una fiebre se convirtió en una neumonía. Entonces la cosa es mucho más compleja. No solamente tienes que mantener los signos vitales del enfermo, sino tienes que bajarle la fiebre, tienes que vitaminizarlo, tienes que mantener la temperatura del ambiente. Y todo eso forma parte de que también se bajan el sistema inmunológico social y aparecen los paredes Terry, que debo decir, contrariamente a lo que algunos pueden pensar, que nos guste o no, si el señor, digo esto bien, si el señor es realmente representante de las colectividades, pues señores, con él van a tener que conversar. Como les debo recordar que en el año 2006, cuando empieza el gobierno de García, le revienta inmediatamente un conflicto que se llamó el conflicto de Combayo. La seguridad de Yanacocha le disparó a un campesino porque querían tomar las locaciones de ellos y muere un campesino. Todo un conflicto de un mes entero, todo Cajamarca en contra de Yanacocha. ¿Qué hizo Jorge del Castillo en ese momento? Primer ministro, tomó las riendas y sentó a Carlos, la presidente de Yanacocha en ese momento, Carlos Santa Cruz, lo sentó, aunque él no quería, y dijo en esta radio, yo no me siento con Marco Arana. Bueno, lo sentó con Marco Arana y al final el conflicto se solucionó. Ajá. No porque Marco Arana sea un ángel, pero había que tener un interlocutor. Lo que quiero decir finalmente, tenemos que respetar los interlocutores del otro. El mundo no es como queremos nosotros. Ya, pero el interlocutor, Óscar, es el presidente de la comunidad. Uno de ellos, Jaime, uno de ellos. Evaluemos el éxito o no éxito de este acuerdo, teniendo en cuenta primero, ¿hizo bien el gobierno en sentarse a dialogar con la vía bloqueada? 1. 2, lo que bien se señala en uno de los 4 puntos de este acuerdo es que hay un acuerdo económico mutuamente satisfactorio que pone fin a toda controversia. Como bien dices tú, este era un asunto que no pasa por agua sí, oro no, este no es un discurso, la gente lo que quiere es gozar de las bondades del progreso y de la minería, pero llevado de una forma adecuada y además que respete a las comunidades y al ambiente. Pero estos actores, Paredes Terry, ligado al Movadef, ligado a Antaurumala, este señor Edison Vargas, ¿a qué juega? Es decir, si acá era tan sencillo solucionar esto con un acuerdo económico, redistribuir la riqueza para que todos transversalmente gocen de ella, acá ya la cosa se complicó. Sí. Ahora, yo quiero rescatar lo que dijo José. Efectivamente, a ver, estamos ante un conflicto que no tiene una razón ideológica inicialmente. 2, estamos ante un conflicto que no tiene una razón ni siquiera ecológica, ¿de acuerdo? Todos han dicho allá, empezando por el señor Rojas y todos los demás, que realmente su tema es económico, una buena negociación. Debo recordarles que Hernando de Soto, que no es necesariamente un ultraizquierdista, ¿no es cierto? No. Ha dicho, hey, hay que negociar bien, hay un justiprecio. Esto posiblemente no les guste a algunos señores de las Bambas, la verdad es que me tienen sin cuidado. El tema es el siguiente. No se trata, y tú lo has dicho también, no se trata solo de legalidad, que es el tema de los limeños, de las ciudades, de las metrópolis, se trata de legitimidad. Cuando un acuerdo es legítimo, las comunidades lo respetan, les digo por experiencia. Cuando un acuerdo es solo legal, o sea, legalista, entonces se resquebraja y aparecen los Paredes Terry. Pero no quisiera ser pesimista. Al final, ya, si los negociadores... ¿Que este acuerdo no es legítimo del todo? Por ahora legal, legítimo si lo ratifica la comunidad. Exactamente. Entonces está bien que la comunidad lo ratifique. Tiene que hacer así, lo ha dicho Javier. Ajá. O sea, perdón. A ver, y para que se grafique, porque es muy importante que el público que nos está escuchando en el país entienda esto, porque no es algo que se conoce. Así como el gobierno, un gobierno democrático, tiene un parlamento, bueno, las comunidades tienen una asamblea. O sea, no es algo extraño, no es, oye, ¿qué? No se puede hablar con él. Cuando Gregorio Rojas, que no es pues un hombre, no es un antiminero. Y tampoco es un parlamentario, un político. Pero representa una comunidad. Sí, pero ¿qué dice él?
cuidado, Jaime, cuando él dice, no estoy seguro de lo que he firmado, es porque ella empieza a asustarse. ¿Por qué? Porque efectivamente le quieren bajar la llanta, porque su vicepresidente ya está objetando. Edison Vargas. Porque Paredes Terry ya está diciendo, yo no estoy de acuerdo y la mitad no está de acuerdo. No es que él no cree en lo que ha firmado, ha estado 9 horas ahí, pero ya... Y por experiencia lo digo, el hombre empieza a mirar a su gente y dice, ¿dónde está ahora? Y ya sabe que le va a caer, le va a caer. Entonces hay que apoyarlo, obviamente, pero no se le puede poner contra la pared, porque así es el juego democrático en las asambleas. Javier Torres, quería preguntarle lo mismo sobre lo que nos ha contestado su colega comunicador. ¿Es verdad que todos quieren sacar adelante este acuerdo o hay quienes preferirían sabotearlo? Yo creo que en la comunidad lo que todos están de acuerdo es que hay un proyecto que se llama Las Bambas con quien tienen una serie de compromisos y lo que quieren es que esos compromisos se cumplan. Eso los comuneros. Sí, a nivel de los comuneros. Políticas. A nivel de las fuerzas políticas, acá en Lima, evidentemente, hay quienes quieren una crisis de gabinete o quieren una nueva crisis del gobierno. Eso es evidente. Hay algunos líderes políticos que están en serios problemas por el caso Lava Jato, que deben estar felices porque ya llevamos una semana con otro tipo de portadas, ¿no? O sea, eso es real, ¿no? Pero yo quiero insistir en que en este momento, o sea, en 1 hora y 15 minutos, empieza una asamblea allá en Fuerabamba, ¿no? Donde van a discutir los comuneros, van a debatir seguramente intensamente. Y yo coincido con Óscar, lo que se quiere es que ellos avancen en su acuerdo. Ojo, nosotros no conocemos los términos de lo pactado entre la empresa y la comunidad. Y supongo que la comunidad no va a tener ese que es un acuerdo económico satisfactorio. Bueno, ¿no? La comunidad tendrá que conocer ese acuerdo mutuamente satisfactorio, como dice la... No solamente, que pone fin a toda controversia respecto al Fondo Yavi Yavi. Sobre Yavi Yavi, y además dice que se van a cumplir todos los pendientes del acuerdo del año 2009 pactados por la empresa Extrata, que cuando hubo seguramente el cambio de la empresa han habido modificaciones. Eso es normal cuando hay cambios de empresa. Bueno, la empresa MMG se está comprometiendo a que se va a cumplir con todos esos acuerdos. Entonces, lo que yo creo que tenemos que esperar es que impedir que se petardee, ¿no?, una asamblea comunal, impedir que se tardee un acuerdo al que se está avanzando, pero además yo quiero insistir que un tema es la comunidad de Fuerabamba, pero además hay 36 comunidades más en la zona y eso todavía está pendiente de acuerdo. Palabras finales y breves de Óscar Díaz, por favor. José Salazar, Fernando. José Salazar. Yo quisiera de alguna manera adelantar algunas lecciones porque hay otros proyectos mineros. Así es. ¿no? Entonces, primero, prevención de conflictos de parte del Estado y de parte de la propia empresa. Aquí han fallado ambos, porque este es un conflicto que viene desde el 2016. O sea, en el 2016 fue la primera toma de carretera. Y eso que estoy partiendo solo del 2016. Podría ir un poco más atrás. A 2005 incluso, en realidad. A 2005, así es. Pero con muertos y tal. Entonces, prevención de conflictos sociales, ambas, el Estado y el Estado, cuando digo me refiero al Ministerio de Transporte, Ministerio de Higiene, Ministerio del Ambiente, todo Viceministerio de Gobernanza Territorial. Correcto, prevención de conflictos, la fase inicial. Segundo, los compromisos tienen que cumplirse. Entonces, han habido una serie de compromisos que no ha cumplido ni el Estado ni la empresa. Han cambiado de gestores, en el sector público y también en la empresa privada, porque esta empresa se vendió. Entonces, Claro, han habido cambios que no han sido comunicados asertivamente hacia las comunidades, ¿no? Muchas gracias a los comunicadores José Salazar y Óscar Díaz y al antropólogo Javier Torres. Vamos a dar una breve pausa y retomamos una pasión de noticias. Son las 8:51, recibimos al señor Omar Neira, el expresidente de Comsalud, que es el gremio que agrupa a los empresarios del rubro de la salud, es decir, medicamentos y otros productos de salud, en la Cámara de Comercio de Lima. Su sector, señor Neira, parece que está en conflicto también. Ustedes han dirigido una carta al presidente de la República alertándole sobre las responsabilidades del Estado en garantizar el acceso a los productos de salud en nuestro país. Explíquenos qué lo amenaza y qué los ha llevado a dirigir esa carta al presidente de la República. Fernando, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Jaime. Efectivamente, primero saludar al país, RPP escucha a todo el país. La semana pasada el Gremio de Salud de la Cámara de Comercio hizo un comunicado al presidente de la República para expresarle
la preocupación que tenemos con el acceso oportuno y de calidad a los productos de la salud. Cuando se habla de salud, no se puede hablar simplemente de acceso. Tiene que ser oportuno y de calidad, porque es indispensable. La salud en segundos tiene que tratarse. ¿De qué clase de productos estamos hablando en concreto? En concreto, son 3 tipos de productos distintos que hoy la regulación las trata como fuera una sola. Medicamentos, dispositivos médicos que incluye desde material médico hasta equipamiento de alta gama y suplementos alimenticios. Y hay un sector mucho más también importante, pero relacionado a la salud, que es la de cosméticos. Ya, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿No hay distribución? ¿Alguien acapara el mercado? ¿Tiene que llegar más de estos 3 tipos de productos? ¿Dónde está el cuello de botella ahí? Bueno, el primer cuello de botella, si podríamos expresarlo así, es a nivel de la autorización del registro sanitario. Para nosotros poder comercializar, necesitamos una autorización de registro sanitario. En todas partes del mundo es así, ¿no? Generalmente en todas partes del mundo, pero hay casos, por ejemplo, como en Chile, que el sector de dispositivos médicos, por ejemplo, no necesita registro sanitario. Se vende... Depende de cuáles, ¿no? La mayoría de dispositivos Inyecciones, por ejemplo, no se pueden vender si no hay una autorización. Es correcto. Pero en general necesitamos regulación y nosotros creemos que debe existir una regulación adecuada. Ya, pero no es que ustedes estén en contra del registro sanitario, es lo que está diciendo usted, sino que se están demorando. Nosotros somos los que promovemos un control adecuado. Pero claro, existe una demora en los últimos 10 años. Esto no es de la gestión actual. Esto tiene que ver con un problema estructural de la autoridad reguladora, por lo cual podría tomar en algún caso registrar un producto para la salud, llámese un medicamento, 5 años. Y entonces eso hace inviable los procesos, ¿no? ¿Eso es normal? No, eso no es normal. ¿En otros países cuánto demora? Puede tomar, dependiendo del nivel de riesgo, 1 año, 2 años. Cuando estamos hablando, por ejemplo, que FDA va a autorizar un producto biológico, todos los estudios y todo eso puede tomar 2 años, pero ese producto que fue autorizado por FDA. Norteamericana, ¿no? Estamos hablando de unas autoridades más importantes, o EMA europea, en Perú vuelve a pasar un registro y le toma más tiempo. Entonces nosotros creemos que este tipo de productos, por ejemplo, es parte de las propuestas que hace la Cámara, deberían tener una regulación mucho más adecuada para facilitar la salud. Lo más importante, ¿no? Sobre todo para nuestros oyentes, usted dice que hay una demora en el registro sanitario que puede tomarse hasta 5 años, que en otros países eso demora entre 1 y 2, pero ¿qué productos en este momento no tienen registro sanitario, no pueden llegar a la gente y la está finalmente perjudicando? Bueno, para poner un ejemplo práctico, hace 2 o 3 semanas salió una norma de buenas prácticas de manufactura con el cual se restringe el ingreso de productos nuevos. Para citar un ejemplo, Austria debe ser el país con el mayor nivel en calidad de fabricación de productos médicos. Casi produce para Alemania, para Francia, las fábricas están en Austria. Hoy día, si yo quisiera registrar un producto, un medicamento, no un producto, un medicamento de Austria, no podría hacerlo porque técnicamente necesito que haya una inspección de la DIGEMIT para autorizar un laboratorio en Austria. Eso significa que no hay fecha, porque hay expedientes retrasados del 2013 para visitas. Y eso para productos ¿Y esta demora que usted considera excesiva es pura negligencia o hay algo más? O para decirlo con palabras claras, ¿hay corrupción e intereses privados? No, nosotros creemos hoy en día que se tiene que mejorar la regulación y ha sido un proceso complejo. Nació porque existe una sola norma que involucra productos tipo medicamentos, equipos, material médico, suplementos, cosméticos, una sola norma, y eso hizo que las barreras burocráticas crecieran en este aspecto y no facilitaran. Nosotros pensamos que si dividen los sectores en la regulación, y existe una regulación como en todos los países, dispositivos tiene una regulación específica, medicamentos, esto puede acelerar. Hoy en día, la autoridad ha reconocido y ha hecho unas propuestas. En los últimos días, nosotros venimos trabajando las 3 últimas semanas con la autoridad reguladora y tienen una buena visión de manejar y dividir los sectores, mejorar la regulación. Eso no quiere decir que no haya regulación, que sea una regulación eficiente. Y tan es motivo de que el viceministro se reunió con nosotros el propio miércoles, el día del comunicado, donde el cual hay voluntad política porque necesita recursos también. O sea, esta es una regulación muy grande y sin recursos no se puede mejorar la eficiencia de la autoridad. Ahora, en la carta que ustedes le envían al presidente de la República, también señalan que la Autoridad Sanitaria Nacional es incompetente, que además la Organización Panamericana de la Salud no reconoce a la Autoridad
sanitaria en nuestro país como autoridad reguladora nacional de referencia regional. ¿Qué les ha respondido el Ministerio de Salud ante esto? Porque lo que ustedes dicen aquí es gravísimo. Además que incumple pagos a proveedores, que tiene una incapacidad de asumir acuerdos. Sí, esa es una problemática que tenemos. Un desastre para abajo, más o menos. Esa es una problemática del tema de deudas que lo quiero tocar en breve, de 3 años, pero con el asunto de la calificación OPC 4, es una certificación que emite OPC 4 para que las autoridades reguladoras puedan ser competentes y eficientes. Significa tener procesos ágiles, pero con el control de calidad óptimo. Y eso hoy en día no está sucediendo y estamos apostando como país a hacer OPS 4. Entonces esa incompetencia tiene que ver con normas y con eficiencia. Hoy en día Perú está aplicando a hacer OPS 4, Chile lo es, México lo es, Colombia lo es. Entonces eso no nos vuelve competitivos. Usted ha mencionado los 3 países que son aliados nuestros en la Alianza del Pacífico. Sin embargo, en julio del año pasado hemos firmado con ellos un acuerdo justamente sobre dispositivos médicos. ¿Se aplica o no? ¿Ha servido para algo o no que hayamos firmado en ese acuerdo con la Alianza del Pacífico? Ese es en materia de uno de los puntos del comunicado. Efectivamente, han pasado más de 8 meses y todavía no aplicamos un acuerdo y eso nos vuelve competitivos. Los otros países se están implementando. Requiere un análisis legal en ese aspecto. El día miércoles nos han informado que hoy en día la voluntad política es que se implemente esto antes de julio a fin de que mejoren nuestros procesos en los 4 países. Si no, dejamos de estar. Hemos firmado un acuerdo, pero no estamos en el juego. Estamos fuera de la cancha y necesitamos entrar en la cancha para estar competitivos. Señor Neira, nos informa cuando le conteste la ministra de Salud, que es cierto que tiene que estar este jueves, me parece, en Fuerabamba, ¿no? Ah, ¿sí? Así que claro, dele unos días más, pero nos informa si tiene o no. Ahorita las bambas es apremiante. No, ya hemos tenido una reunión, comprendemos que la ministra está abocada en el tema de las bambas, también salud es importante. Sin duda. Es algo que el presidente tiene que revisar, pero sí, ya nos hemos reunido con el viceministro, hay un ofrecimiento que en esta semana tiene que salir unas propuestas de mejora en este aspecto, así que creemos que en los próximos 30 días deberíamos tener medicamentos de calidad al mejor costo posible en el país. Y eso depende de la voluntad que ha tomado la ministra en esta semana pasada. Sí, que no solo unos pocos se beneficien, ¿no? Porque finalmente el que sale perjudicado es el público, es la gente. Correcto. ¿No? Muchas gracias. Omar Neira, muchas gracias. Recuerdo que usted es presidente del Gremio de Salud en la Cámara de Comercio de Lima. Muy buenos días. Vamos a los titulares de la hora y regresamos a Ampliación. Venimos.